Bueno, vamos a seguir con raíces y radicales y vamos a ver cómo podemos multiplicar radicales con un mismo índice. Es decir, cuáles son las propiedades de los radicales respecto al producto o multiplicación. Por ejemplo, si quisiéramos multiplicar raíz de 16 por raíz de 25, vale, yo podría hacer primero calcular la raíz de 16, que es 4 en este caso, y raíz de 25, ¿vale? Que puede ser 5. Bueno, raíz de 16 por raíz de 25, entonces, siguiendo la propiedad de los radicales, nos dice que producto de raíces, raíz del producto, es decir, raíz de 16 por raíz de 25 se convierte en raíz de 16 por 25. Y calculando dentro de la raíz, pues nos da 400, es decir, que tenemos raíz de 400. Y la raíz de 400 sabemos cuál es, que es 20. Que es lo que nos hubiese dado si hubiésemos hecho raíz de 16, 4, raíz de 25, 5, 4 por 5, 20. Bueno, para el cociente lo mismo. También tenemos una propiedad que nos dice que cociente de raíz es raíz del cociente. Por tanto, si calculamos esto descomponiendo 15 y 20 en factores primos, o calculando una fracción equivalente de 15 veinteavos, nos queda 3 cuartos. En el caso de que hubiésemos preferido simplemente dividir por el mismo número, tanto en el numerador como el denominador, es decir, 15 y 20, tendríamos que haber escogido 5, que es el número mayor por el que vamos a poder dividir. ¿Vale? Entonces, en este caso nos queda raíz de 3 cuartos. Que esto es igual, si seguimos operando un poco, pues bueno, podemos volver a aplicar esta propiedad del cociente y deshacer lo que hicimos, es decir, poner raíz de 3 partido de raíz de 4, que es igual a raíz de 3 partido de 2. Vale. Pero esto ha sido posible porque han tenido mismo índice, es decir, estábamos hablando de raíces cuadradas, es decir, n igual a 2, el índice igual a 2. En el caso de que tengamos raíces radicales con distinto índice, pues tenemos que volver a hacer el mínimo común múltiplo entre los índices, como hacíamos cuando comparábamos dos radicales, y hacer el cálculo y volver a aplicar la primera propiedad que hemos visto, la propiedad del producto. Vale. Por ejemplo, raíz cuadrada de 3 por raíz cúbica de 2. Hacemos el mínimo común múltiplo entre 3 y 2, que nos da 6. Y ahora ya tenemos que el índice para los dos radicales va a ser 6. Por tanto, simplemente 6 entre 2, 3, que es a lo que le vamos a elevar al 3 del radicando, dentro del radical, por raíz sexta de 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿por qué es al cuadrado? Porque 6 entre 3 es 2, entonces simplemente elevamos al cuadrado el 2. Y ahora ya sí, podemos juntar estos radicales, en 1. Raíz sexta de 3 al cubo por 3 al cuadrado, que nos da, lo de dentro, nos da 108. Y bueno, lo dejamos aquí. Y ahora podemos ver otra de las propiedades, que es la potencia de un radical. Es decir, cuando elevamos una potencia, un exponente, a un radical. Es decir, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 tercios, de 2 al cubo, todo ello elevado a 4. ¿Qué podemos hacer para ver cómo funciona esta propiedad? Es decir, para ver qué podemos hacer cuando encontramos una potencia de un radical. Pues pasamos el radical a su forma de potencia, como vimos en el anterior vídeo. En este caso, raíz cuadrada de 2 al cubo, si lo transformamos en una potencia, nos da 2 elevado a 3 medios, siendo 3 el exponente de 2 y siendo 2
el denominador, el exponente, el índice del radical. Todo ello elevado a 4. Aquí aplicamos simplemente la propiedad de las potencias, con el 4 y el 3 medios. Y nos da 2 elevado a 12 medios. Y lo podemos poner como 2 elevado a 6. Y esto nos da 64. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de aquí? Pues que cuando tenemos una potencia de un radical, simplemente si hubiésemos multiplicado esa potencia, ese exponente 4, por el exponente del radicando, es decir, el 3, hubiésemos llegado al mismo sitio. Por ejemplo, en el caso que estábamos, pues sería 4 por 3, 12, y nos quedaría raíz cuadrada de 2 elevado a 12, que es igual, si lo ponemos en forma de potencia, a 2 elevado a 12 medios, o lo que es lo mismo, 2 elevado a 6. Es decir, hemos obtenido el mismo resultado. Por tanto, la propiedad, exactamente, aunque la hayamos visto convirtiendo el radical en una potencia, realmente la propiedad del radical, cuando hay una potencia, es que multiplicamos ese exponente por el exponente del radicando. Y ya estaría. Simplemente multiplicar esos dos números. Vale, otro ejemplo. Otro ejemplo. Raíz de 3, raíz cuadrada de 3 al cuadrado y todo ello al cuadrado. Vale, pues simplemente lo que os acabo de decir, multiplicamos ese exponente, ese 2 por el 2 del 3, y nos da 4. Entonces tenemos raíz cuadrada de 3 elevado a 4. O lo que es lo mismo, 3 elevado a 4 medios, que es igual a 3 elevado a 2, que es 9. ¿Vale? Y hemos calculado este radical de forma bastante sencilla con esta propiedad. Vale. ¿Y qué pasa cuando en lugar de una potencia en radical tenemos una raíz de un radical? Es decir, dos raíces seguidas. Por ejemplo, raíz cúbica de raíz cuadrado de 3. Pues vamos a ver si poniéndolo en forma de potencia, las raíces, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Vamos allá. Raíz cúbica de raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3 la ponemos en forma de potencia, que es 3 elevado a 1 medio. Y copiamos lo que tenemos aquí. Raíz cúbica de 3 elevado a 1 medio. Ahora el radical de cúbica también la podemos poner como un tercio. ¿Sí? Por tanto, vamos a poner 3 elevado a 1 medio, todo ello elevado a 1 tercio. Y esto nos da, aplicando la propiedad de las potencias, 3 elevado a 1 sexto. Por tanto, ¿qué podíamos haber hecho? Simplemente haber multiplicado los índices. Esto nos dice, a través de las potencias, que cuando hay una raíz de un radical, multiplicamos los índices y obtenemos lo mismo. Es decir, 3 por 2, 6, y hubiésemos obtenido raíz sexta de 3, igualmente.